Resulta que nosotros el año pasado habíamos comenzado un ciclo de entrevistas que estaban dedicados a la política. Más allá que este es un programa de interés general, nosotros en aquel momento, obviamente porque se ponían en juego los destinos de la patria, nos dedicamos a entrevistar a candidatos a presidente, a gobernador, a diputados. Hemos hablado con algún ministro en la actividad. Bueno, en aquel momento nosotros habíamos querido hablar con Martina Yerbe. No sé si se acuerdan, habíamos hecho una encuesta en las redes que se había hecho bastante viral, donde había muchos que nos pedían que lo entrevistáramos. Habíamos intentado en aquel momento, falló una cuestión del teléfono, el celular, no pudimos hacerlo en ese momento. Como este año, por cómo se vienen dando las cosas, y venimos charlando ahora con distintos periodistas, dirigentes del peronismo, porque nosotros creemos que la salida a esto que estamos viviendo está en el peronismo, nos comunicamos y hablamos con los distintos sectores, ver las distintas miradas peronistas que hay. Bueno, hoy nos toca, como muchos nos pidieron, si van al canal Desmagnetizados y ahí miran las distintas entrevistas que tenemos, los distintos videos, siempre hay comentarios pidiendo ¿a quién? A Martina Yerbe. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo llamamos y muy amablemente está con nosotros. Entonces, estamos en línea con Martina Yerbe. ¿Qué tal, Martín? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Martín? ¿Nos escuchás bien? Sí, muy bien. Bueno, ahí está, bueno, logramos al final. Vos sabés que tenés un montón de gente que nos pedía por vos. No sé si vos tenés ahí también un troll center que anda mandando mensajes. No, somos gente muy pobre, no tenemos plata para pagarlo. Bueno, pero parece que la militancia... Eso se llama, en política se llama fanáticos. Fanáticos, pero bueno, tenés fanáticos, pese a no ser una persona... Fanáticos de la causa nacional de los argentinos. Exacto. Entonces, pese a no ser alguien... Desde ahí expresan su fanatismo. Claro. A ver, ¿sabés qué? Esto de las redes y esto de la comunicación y cómo se van dando hoy por hoy en la política, lo veníamos hablando con Aldo Dusdevich, que nos decía la importancia de las redes, y hoy ves, hay muchos dirigentes, bueno, vamos a poner el ejemplo de Guillermo Moreno, en las redes sociales es como que arrasa, ¿no? Pongo el caso de un peronista, ¿no? Ponés la radio, está en la radio, ponés la televisión, lo ves en la televisión. Vos no sos un tipo tan mediático, más allá de que sí tenés participación de estos fanáticos, como vos decís, en las redes, pero no sos tan mediático, ¿no? Y cuando me llaman yo salgo, si no me llaman no salgo. Nosotros somos laburantes, nosotros somos gente de los talleres, de la fábrica. Pero vos crees nosotros no somos de la política. Pero... No somos de la política, no venimos de la política, no es nuestro lugar la política. Nosotros somos intrusos en la política. Bueno, pero sin embargo somos gente que viene de otro palo y por eso genera tanto desconfianza al interior de los ambientes políticos. No somos confiables para los ambientes políticos nosotros. Mira, yo te tenía más... En estos ambientes. Yo te tenía más político. Vos, de hecho, te candidateaste a ser presidente de la Nación. Eso es ser muy político. Nos presentamos con una candidatura a presidente de la Nación porque entendemos de que hay una necesidad de hacernos cargo por la edad que tenemos de las responsabilidades de conducción de gobierno del país, porque en manos de la partidocracia demoliberal la Argentina está en un ciclo de decadencia de hace 50 años y ya llegamos a un nivel en donde no solamente el sufrimiento del pueblo es intolerable, sino que estamos en peligro de desmembramiento territorial. Así que tenemos que pasar al frente los criollos para llevar adelante un gobierno de liberación nacional, una conducción política que vuelva a la doctrina nacional y que termine con esta farsa de la partidocracia demoliberal que nos ha llevado a esta situación, a este peligro. ¿Vos decís que la decadencia política viene de hace 50 años? Sí, desde el paso de la inmortalidad del general Perón y el golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón, contra el último gobierno peronista. Ese para vos fue el último gobierno peronista. ¿Vos no te referenciás en Néstor Kirchner, en Cristina Kirchner? No, yo soy de Perón. ¿Y cómo viste los gobiernos de Néstor y Cristina? ¿No fueron peronistas?
No sé, eso que lo determinen ellos. Yo no me voy a poner a hablar de los demás, si son o no son. Eso lo sabrá cada uno. Nosotros lo que estamos planteando es que la Argentina tiene que volver a su doctrina nacional, y esa doctrina nacional tiene un proyecto por delante a realizar, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino para el proyecto nacional es el testamento político que nos deja Perón en el 74, en el discurso del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Y es desde allí en donde se establecen los términos de edificación de una teoría política de los argentinos, de una teoría política propia de los argentinos, para no depender de teorías extranjeras que tienen un vicio de origen. Ese vicio de origen de las teorías extranjeras requiere de que los argentinos pensemos por nosotros mismos para luego constituir una Carta Magna, constituir una nueva Constitución Nacional, que era la idea de Perón en el 74, donde quien había sido ungido un 17 de octubre del 45 por los trabajadores, constituyéndose como el líder indiscutido del pueblo argentino, cuando regresa a la patria en el 74, Perón, ese poder que el pueblo le delega, Perón lo vuelve a entregar al pueblo, convocando al pueblo argentino, al modelo argentino para el proyecto nacional. Gana las elecciones y cuando regresa a la patria, gana las elecciones por aclamación, sí, y le entrega el poder al pueblo para que se constituyan los consejos para el proyecto nacional, donde determinar qué cosa es el modelo argentino y qué cosas no son del modelo argentino. Bueno, eso es la tarea pendiente hace 50 años. Tarea que además fue sepultada por los hechos políticos de esa misma tarde, del 1 de mayo, y sepultada por toda la literatura basura que se dedicó a estragar la mente de los jóvenes argentinos sobre hechos y personas insignificantes de la década del 70, con el fin de opacar el mayor acto político del siglo XX, que es un conductor político, 2 veces presidente de la Nación, exiliado por la persecución política durante 18 años. Cuando retorna a la patria, lo primero que hace es volver a entregar el poder al pueblo. Eso no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo puede ser que haya sido ocultado y silenciado tantos años? Por eso nosotros levantamos la bandera del modelo argentino para el proyecto nacional, para llevarlo adelante y constituir en ese modelo argentino cuál debe ser la carta de navegación de un futuro gobierno nacional. En lo posible justicialista, pero tiene que ser un gobierno nacional, de signo nacional, de doctrina nacional, que vuelva a las bases, a las fuentes, a la tradición argentina. Martín, buenas tardes, te saluda Javier Perpiñán. Te estoy escuchando muy atentamente lo que estás comentando sobre la doctrina nacional y pensaba mientras vos hablabas, ¿qué le pasó al peronismo que se alejó de esa doctrina nacional? ¿Y quién crees que hoy en día puede volver a levantar esas banderas? Nosotros, los que las estamos levantando. ¿Quién va a levantar las banderas? El que las levanta. Pero el que dice, el que nombra, el que tiene la voluntad de poder de hacerlo. Nosotros. Claro, pero nosotros es muy genérico y uno como que necesita, ¿no?, poner en una figura. El peronismo justamente se destaca por eso, por tener siempre alguna figura que es la que conduce, alguna persona que conduce. ¿Quién está para conducir el peronismo? Nosotros estamos para el movimiento nacional, para el peronismo, para la conducción del gobierno del país. Para eso nos venimos preparando, para eso hemos desarrollado. Claro, pero vos decís, Martín Ayerbe dentro del modelo argentino. Yo entiendo por nosotros, cuando vos hablás es Martín Ayerbe y el Movimiento de Liberación Nacional. ¿No es así? Y muchísimos más. El Movimiento de Liberación Nacional es nuestro rancho. Claro. Nada más. Claro. Es donde atar el caballo para tomar una refrescada. Pero hay muchísimos más, muchísimos agrupamientos, muchísimos argentinos que integran agrupamientos políticos, sindicales, empresarios, profesionales, de todo tipo. Y se está dando... Al mismo tiempo que estamos saliendo ahora acá en vivo, sí, está el
el programa que realizamos nosotros todos los lunes, Sí. y en este momento está dando una cátedra magistral Pablo Davoli, un cuadro del pensamiento nacional de Rosario, Sí. hablando sobre inteligencia artificial, en este mismo instante, en simultáneo. Bueno, así Martín Miguel Güemes, en Salta, así Alberto Vuela, el más grande filósofo argentino, así muchísimos otros a lo largo y ancho del país, Toto Monserrat, de la Fundación Villa Manuelita, Juan Carlos Perrones, de Rosario, así Celeste Leones, Joaquín Volcan, en Neuquén. Prontamente vamos a estar el 8 y el 9 en Saple, en la inauguración del Monumento al Soldado de Malvinas, del artista Aldo Heroíza, el monumento más grande que se ha construido en toda la historia, y vamos a estar allí inaugurando el monumento con muchísimos otros argentinos que también impulsan el modelo argentino para el proyecto nacional y que consideran que hay que volver a la tradición nacional, al ser nacional, al alma gaucha, a lo que somos nosotros auténticamente como argentinos. Bueno, y más allá de estas actividades y de las personas que has enumerado y esto que se van acercando, que yo veo que es todo un trabajo de militancia que se va haciendo y que me parece muy bueno, ¿qué se le dice a la gente? Porque a mucha gente no se le llega, ¿no? A mucha gente no se le llega. Nosotros, de hecho, le llegamos a una parte, los que vos nombraste le estarán llegando algunos otros. Ahora, ¿cómo se le habla a aquel que la está pasando mal hoy, que no le alcanza para vivir, que no llega a fin de mes, que no le puede dar de comer a los hijos? ¿Qué se le dice a esa gente? Que todos los argentinos tenemos que involucrarnos en la edificación de este modelo argentino para el proyecto nacional, porque esto lo hace el pueblo, o lo realiza el pueblo, o no va a haber solución para la Argentina. La base de la soberanía de los argentinos es la base en la comunidad. La soberanía no depende exclusivamente de las Fuerzas Armadas, o de un gobierno nacional, o del Estado, de los órganos del Estado. La soberanía, el origen de la soberanía argentina, radica en la preferencia por nosotros mismos. En la preferencia por nosotros mismos está el germen de poder del pueblo argentino. Cuando los argentinos nos encontramos como en un cabildo, que es una institución criolla irrenunciable del argentino. El argentino cada tanto abjura de la Cámara de Diputados, de senadores, del Congreso Nacional, incluso hasta del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿pero qué cosa no entrega ni renuncia? Bueno, la aclamatio, la institución criolla que es la aclamación. Cuando el pueblo argentino dice, este es el proyecto, este es el hombre. Esto es lo que hay que hacer. Entonces esto se edifica en el conjunto del pueblo, en el seno del pueblo. No se hace por un partido o no se hace por un grupo de dirigentes, no alcanza, no es suficiente. La aclamación es la aclamación del 17 de octubre del pueblo cuando dice el hombre es Perón. El 24 de febrero serán las elecciones, pero es un trámite meramente burocrático. Perón toma el poder el 17 de octubre. La toma del poder se realiza con el pueblo. Cuando hay un gobierno que no realiza la toma del poder con el pueblo, estaríamos lejos, débil. Pero estaríamos lejos de eso, de esa toma del poder por Hace parte del pueblo. 50 años que estamos lejos, imagínate. 50 años de decadencia nacional. Nosotros en el 74 teníamos pleno empleo. Sí. 100% de la masa obrera con tarea real. Y además un pleno empleo de signo industrial. Bueno, 85% de los trabajadores en el 74 estaban en blanco. En blanco de verdad, con vacaciones pagas, con aguinaldo, salario familiar, con todo como corresponde de acuerdo a nuestra doctrina nacional, que incluye en el concepto de justicia social los derechos del trabajador. Y los derechos del trabajador, de ahí devienen los derechos de la ancianidad y los derechos de la niñez, de los niños. Pero todo esto tiene centro en el trabajo. Bueno, teníamos menos del 5% de pobreza. Bueno, hace 50 años que vienen demoliendo la Argentina, entregándola al punto de que hoy dieron vuelta a la taba. Hicieron una revolución horrible, que es esta que vivimos ahora.
Pasamos de 85% de trabajadores en blanco a que hoy tenemos 80% de trabajadores en negro. Y 8 de cada 10 pibes en la Argentina no están bien alimentados. Ahora, ¿vos no creés que durante este siglo hubo una década que fue exitosa, digamos? Sí, la del 45 al 55. No, en este siglo te digo. A partir de la llegada de Néstor Kirchner. O te podría decir que podría haber comenzado con Eduardo Duhalde, que es el que hizo el trabajo sucio para que después venga Néstor Kirchner. No sé cómo lo ves eso vos. Y nosotros lo que estamos impulsando es lo que te manifestaba, el modelo argentino. Nosotros tenemos que recuperar el poder soberano del pueblo, que es posible de alcanzar a partir de la organización popular, pero una vez que se toma el poder, un gobierno pasa a una etapa de realizaciones. Para la toma del poder es que 4 etapas son de una revolución. La primera es la preparación filosófica doctrinaria. Sí. La doctrina que permite. Y pone a patear a todo el mundo para el mismo lado. Tal cual. Entonces lo que permite es una unidad de concepción. Esa unidad de concepción después lo que permite es una unidad de acción. Entonces no hace falta que nadie dé una orden. Como se concibe de un modo, se puede actuar de un modo. Entonces eso necesita la preparación de 100.000 predicadores y un realizador. Con eso se puede alcanzar a la segunda etapa, que es la toma del poder. Ahora, después de eso, ¿qué viene? Una etapa dogmática, que es la de realizaciones, donde hay que hacer. Terminó el debate, terminó la asamblea, terminó la etapa deliberativa y viene la etapa de realizaciones. Para luego, con esas realizaciones, alcanzar a consolidarlo con lo que se llama una etapa institucional. Y la etapa institucional no es la actual democracia neoliberal, que es la dictadura de los partidos políticos. El pueblo no participa. No delibera ni tampoco gobierna. Entonces, para que haya participación del pueblo tiene que haber otro tipo de institucionalidad, donde las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las sociedades de fomento, los clubes de barrio, las organizaciones libres que crean los argentinos. Bueno, que esas organizaciones libres que los argentinos crean tengan un verdadero canal de participación para una democracia orgánica y directa. Pero tiene que ser orgánica. Hay que canalizar la protesta y la propuesta. La protesta hay que canalizarla institucionalmente. ¿Por qué? Porque si el pueblo protesta es por algo. Y hay que canalizarla, la protesta. Y la propuesta también hay que canalizarla, porque el pueblo no solamente protesta, sino que el pueblo también propone. Lo que pasa es que cuando los argentinos no se los deja participar sobre la propuesta, y el argentino abandona y se dedica a sus cosas. Si no le dan cabida, no tiene posibilidad de hacerlo. Es todo simulado. El presupuesto participativo de los municipios, ¿cuánto afecta? El 5% del presupuesto municipal. Entonces, ¿sobre qué se decide? Y sobre el 5% de las cosas. Entonces no alcanza eso. Porque el pueblo quisiera proponer, pero no se lo permiten. No le permiten canalizar orgánicamente para una verdadera democracia orgánica y directa. Y que sea constituyente la democracia, que el pueblo constituya la ley. Que sea constituyente, que la decisión que el pueblo toma, esa decisión se transforme en la ley. Bueno, a eso se llamaba en el 74 con el modelo argentino, y en este caso, en el campo de las realizaciones para alcanzar una etapa institucional, bueno, las instituciones no son solamente las partidocráticas. La Marina Mercante Argentina tiene que volver a ser una institución nacional. La destruyeron en la década del 90. Y no se hizo absolutamente nada por reconstruir la Marina Mercante. No hubo una sola orden de compra a astilleros nacionales. No hubo ni el intento de crear una empresa de navegación de ultramar. Tampoco de cabotaje interior. Sí, está claro que ahí hay una deuda muy grande ahí, sí. Tampoco se recuperaron los puertos, que siguen en manos extranjeras. Entonces no maneja nada en Argentina. Sí, no se maneja nada. Está todo en manos extranjeras.
Y bueno, pero a mí todavía me queda esto de la toma del poder y esto que vos decís, que yo comparto, que es así, pero lo veo como lejos. ¿Qué hacemos ahora en lo urgente, digo yo, ¿no? Porque está lo importante y está lo urgente. Lo urgente es que el pueblo tiene hambre. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace un peronista ahora? ¿Cómo se organiza el peronismo para sacar el pueblo adelante? Hay que reunir las lanzas de los nacionales. La tarea del momento es reunir las lanzas de los nacionales, es reunir a todos los nacionales. ¿Y cómo se hace eso? Armar comunidad, reunirlos a todos, convocarlos, llamarlos, que participen, que se involucren, que se sumen a los consejos para el proyecto nacional. Y en eso después, en algún momento, también hay que armar listas y presentarse a elecciones. Es parte también de la lucha política. Pero la lucha política no es meramente electoral. No, es claro. La organización de los sindicatos, la organización de todas las organizaciones libres del pueblo. ¿Y vos lo ves Y la viable eso? construcción. ¿Lo ves viable? ¿Crees que es posible? Claro que sí, por eso lo estamos haciendo. Si no lo viéramos posible, no lo haríamos. Lo hacemos porque creemos que es posible. Y de hecho se está haciendo. Después hay que alcanzar, en los grados de la lucha política, hay grados que son institucionales, como la lucha política electoral. Ahora hay otros grados que son la lucha de los sindicatos, de los trabajadores, para defender el poder adquisitivo del salario y las condiciones de contratación. Pero esto tampoco es suficiente. Es necesaria avanzada. ¿Vos tenés algún acercamiento No. con Guillermo Moreno, con Santiago Cunio? Con Moreno hemos hecho algún debate y tenemos buena relación. Pero hay ideas ahí en común como para esto que vos planteás se pueda hacer, esto de juntar los distintos sectores nacionales. Por eso te lo nombro Cunio también. No sé si con él tenés una mirada en común o algún acercamiento. Y nosotros hemos, dos veces que nos ha invitado al programa, hemos ido al programa y hemos planteado esto y pareciera que hay acuerdo con algunas de las cosas que planteamos, quizás con otras no. Claro. Nosotros somos muy claros en lo que planteamos. Nosotros estamos planteando algo que consideramos que es, dentro del modelo argentino para el proyecto nacional, lo que la Argentina necesita, lo que el pueblo argentino necesita, lo que la patria argentina necesita. ¿Qué es? Primero, hay que recuperar las capacidades logísticas del país. Las capacidades logísticas del país son, a partir de la creación de una corporación de multimodal del Estado argentino, que opere en el modo marítimo, en el carretero, en el ferroviario y en el de aeronavegación. Esto lo que permite es el dominio del territorio nacional. Si no hay logística nacional, no hay posibilidad de dominio del territorio nacional. Entonces, en el dominio del territorio nacional, por medio de la logística, esto lo que permite es tomar control sobre áreas estratégicas que son, por ejemplo, los puertos, que están en manos extranjeras. El sistema logístico se organiza a través de sus medios de transporte, pero además sus espacios de transferencia de cargas, como son los puertos. Entonces, el encuentro del ferrocarril con la marina mercante, el nudo ferroportuario es el dominio de la logística pesada. ¿Qué permite dominar eso? El comercio exterior. Entonces hay una serie de proyectos de ley que nosotros nos estamos presentando para crear una corporación de transporte, para recuperar la reserva de carga del flete marítimo, la reserva de carga para transportar el 50% de exportaciones e importaciones en buque de bandera nacional. Nos permitiría facturar entre 6 y 7 mil millones de dólares al año. Con esa facturación se paga la propia marina mercante. Con un año y pico de navegación se compran todos los barcos. ¿Y con la deuda externa qué hacemos? Con los barcos, teniendo los barcos, lo que uno realiza a partir del comercio exterior es el servicio de navegación de fletes para facturar esa cifra, y eso permitiría volcar al interior del sistema de transporte multimodal la tasa de ganancia de esa navegación, que estaría oscilando en el 40%, reconocido por los propios armadores. Y eso sería una cifra cercana a 2.000, 2.400 millones de dólares. Esto significa que sobre esa facturación, esa tasa de ganancia, permitiría volcar al sistema de reconstrucción del sistema de transporte ferroviario unos 5 millones de dólares por día. No se hace de un día para el otro, pero al principio tiene las cosas, y en el inicio
de la navegación se empieza a facturar para reconstruir el sistema ferroviario. Eso además permitiría otra cosa, apoderarnos de la renta comercial, porque el comercio exterior tiene una renta comercial, sí, que está en manos de las multinacionales. Si la Argentina tiene dominio en la navegación, tiene dominio sobre las cargas, y al tener dominio sobre las cargas, tiene dominio sobre ese comercio, y sobre ese comercio se puede apoderar de una renta comercial. Si el comercio exterior está en 90.000 millones de dólares de exportación y 90.000 millones de dólares de importaciones, bueno, entre un 5% y un 50% está esa renta comercial. Nadie va a hacer un negocio por menos del 5%. Ahora, ¿cuánto le cobran, por ejemplo, a Venezuela el trigo argentino? ¿Cuánto le cobran a Colombia el trigo argentino? Bueno, aproximadamente un 50% más, entre un 50 y un 100% más. Si el trigo está a $200 la tonelada, las multinacionales le cobran a Venezuela entre 300 y 400 dólares. A Colombia le cobran un poco menos, a otros le cobran un poco menos. Entonces, si promediáramos en un 30% el dominio marítimo y las cargas nacionales, nos podría a nosotros permitir apoderarnos de 30.000 millones de dólares al año, mitad de importación y mitad de exportación por renta comercial. Además de eso, el flete marítimo. Esto nos permitiría a nosotros, además, iniciar ordenadamente un proceso de sustitución de importaciones para fabricar en el país aquello que viene del extranjero. Y al fabricar por nosotros mismos, nosotros no tenemos que quemar 90.000 millones de dólares en importaciones, porque todo lo que entra a la Argentina se va por importaciones. Los servicios de la deuda externa son de 7.000 millones de dólares en este momento. Sí. Menos de 10.000 millones de dólares. Sí. Ahora, las importaciones son 90.000 millones. El mayor daño sobre que se provoca sobre la Argentina es el régimen importador de la División Internacional del Trabajo. Porque es lo que le quita trabajo al argentino, no solamente que se lleva los dólares, sino que le quita la fuente de trabajo a los argentinos. Hoy tenemos 5 millones de desocupados. Sí, sí, para resolver el problema de 5 millones de argentinos desocupados, tiene que ser una misión que tiene que tener instrumentos con magnitud suficiente para alcanzar el objetivo. No se puede pensar que con una rebaja de impuestos, con perdonarle los ingresos brutos, o bajarle ganancias, o descontarle del IVA va a alcanzar. No, tiene que ser una decisión a partir de una movilización total del trabajo. La movilización total del trabajo tiene que alcanzar el pleno empleo en 4 años de gobierno. ¿Cómo se hace esto? Hay que crear 500.000 puestos de trabajo en terminales del Estado, en empresas estratégicas del Estado, para fabricar todo aquello que necesitamos, desde vehículos de transporte, material ferroviario. Hay que dejar de importar de China o de España, hay que fabricar aquí, es de muy fácil fabricación, de baja complejidad el material ferroviario, da mucho laburo. Hay que fabricar vehículos de transporte en nuestra propia industria, porque hoy el régimen de producción automotriz, perfecto. 8 de cada 10 autos que se pagan con el poder adquisitivo del argentino son extranjeros. Entonces, cuando el argentino compra un auto, le da 2 puestos de trabajo a la Argentina y le da 8 puestos de trabajo al extranjero. Entonces, ahora, un quebranto. Claro, es terrible. Ahora, ¿el Estado argentino tiene poder para poder aplicar este tipo de políticas? Porque se tiene que hacer del poder instrumental. La ley 23696 de reforma del Estado de 1990 privatizó todas las empresas estratégicas que hasta 1974 con Perón estaban reunidas en la Corporación de Empresas Nacionales. La Corporación de Empresas Nacionales, ley 20558, reunía todas las empresas del Estado y le daba un enorme poder a la Argentina y dominio sobre todos los sectores estratégicos. Manejábamos el petróleo y toda la industria petroquímica. Manejábamos el comercio exterior con la marina mercante y el sistema de astilleros estatales y privados. Teníamos los talleres ferroviarios fabricando material ferroviario para el país y además le vendíamos al extranjero. Lo mismo con el sector automotor. Está totalmente claro qué es lo que hay que recuperar. Martín, se nos terminó el tiempo, te agradezco muchísimo, queríamos tener tu opinión, queríamos tu visión
Posiblemente te volvamos a molestar en algún otro momento. Depende también de cómo vayan las cosas, ¿no? Cómo vaya la política en el país es bastante, ¿no? Cambiante. Sí, así que muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, Martín. Gracias a ustedes, muchachos. Tengan buenas noches. Gracias, abrazo grande.